Un cordial saludo para todos. Este es el curso de Políticas y Programas de Atención Integral a la Primera Infancia. Mi nombre es Maida Rocío Salamanca Evica. Les voy a mostrar la introducción general, unas preguntas y incumplimiento de los derechos de los niños. Bueno, en primera instancia les voy a decir la introducción general de este trabajo. En este trabajo se encontrará una serie de preguntas sobre políticas y programas de atención integral a la primera infancia y los incumplimientos de los derechos de los niños, lo cual es muy preocupante que hoy en día se muestren los atropellos que tienen los niños por el incumplimiento a sus derechos. Como se miran niños trabajando, que en vez de trabajar deben de estar estudiando, se muestra el abuso sexual de los niños, los maltratos que ellos tienen. Donde los niños tienen el derecho a la educación, a la salud, el bienestar, donde el ministerio firmó esos derechos para que se cumpliera a cabalidad. A continuación les voy a mostrar unas preguntitas. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la atención integral a la primera infancia? Bueno, es ofrecer una educación inicial de calidad, brindándoles una buena atención integral, afirmar la entrada y permanencia a los niños y niñas menores de 5 años a las ayudas de los servicios que les garantice los derechos a la educación, a la protección y a la atención. Esto es lo que es la atención integral a la primera infancia. Es brindarles una atención integral, ¿sí? Para que los niños y niñas tengan un derecho a la educación, a que se les proteja y no a que no se les proteja. Bueno, ¿qué son las políticas y programas de atención integral a la primera infancia? Bueno, las políticas y programas de atención integral a la primera infancia propone contribuir a aumentar la calidad de vida de mamás embarazadas y los niños y niñas que son menores de 5 años, organizados en los niveles o en los estratos 1, 2 y 3 en el sistema de identificación de potenciales favorecidos de los programas sociales, de forma evolutiva por medio de una articulación interinstitucional que el Estado está en la obligación de protegerles sus derechos a su alimentación, a la nutrición adecuada, atención integral en la salud y en la educación. Básicamente estas políticas para la ayuda de la primera infancia, digamos, es la articulación, digamos, que se les debe favorecer la atención a los niños, porque el Estado firmó unos acuerdos, unos derechos para favorecerlos a ellos, para que ellos tengan derecho a una buena educación, el derecho integral a la buena salud que ellos puedan tener, a una nutrición adecuada para ello, porque se miran muchos niños con desnutrición, niños que no comen porque no tienen, entonces se les debe de brindar esos derechos. Es lo que las políticas y programas de atención integral, la primera infancia, lo estipula en lo que el Estado les tiene que brindar a los niños. Bueno, el incumplimiento de los derechos de los niños. Dice que a pesar de los grandes avances que se ha tenido hoy en día, se sigue mirando que se vulneran los derechos de los niños y niñas. Esto no solo se mira en los países pobres, sino que también se muestran en los países desarrollados. Esto no solo se implica a los niños que trabajan, de niños que no pueden asistir a las clases, e incluso los niños y niñas que mueren de hambre, que trata también de los abusos, de los acosos de las personas y acoso escolar, los abusos sexuales, el maltrato en sus casas. Exactamente, hoy en día se miran niños que no tienen cómo comer, niños que se mueren de hambre, niños que son violentados
que se les violenta sus derechos, que el Estado no está, o sea, ahí se está incumpliendo esos derechos para todos los niños. También hoy en día podemos observar que se sigue continuando la vulneración de los derechos de la infancia en todo el mundo. Esto no es solo decir, ay, no, esto solamente es en los países pobres, que solo pasa. No, esto pasa a nivel global. De todo el mundo está pasando esta situación de la vulneración de los derechos a los niños. Por ejemplo, se muestra mucho que la prostitución, la trata de blancas, los niños que son llevados a estos mundos, a que se prostituyan. Y es algo muy preocupante mirar esta situación. También a los niños que se les obliga a trabajar, lo que hace es acortar sus vidas, porque trabajan cargando mucho peso, con materiales tóxicos, poniendo en riesgo sus vidas. Hoy en día miramos niños en las calles trabajando, obligados a trabajar, en vez de ellos estar estudiando, preparándose para que tengan un mejor futuro, un mejor crecimiento, que, que estar exponiendo las vidas de niños pequeños a eso es algo muy preocupante. Por ejemplo, hay niños que los hacen obligar a tener contacto con materiales tóxicos, niños que no se protegen, digamos, y están a esa constante contaminación, arriesgan su vida, la acortan. El maltrato en la infancia existe porque se cree que los niños son felices y porque muchas personas intentan evitar que este tipo de maltrato se vea. En los países que son instruidos y ricos, el maltrato se refleja más. También en la pornografía infantil, el maltrato dentro de la familia, dentro del núcleo, también se muestra que hay familias que maltratan a los hijos, se maltratan entre ellos mismos, hay peleas, hay discusiones, o sea que los niños crecen en un mal ambiente. Lo que debemos es fomentar, fomentar, fomentar al no maltrato, que no se maltrate, que les den una buena educación a sus hijos, que los gobiernos, que el Estado apoye. Para eso hay un acuerdo, un decreto, para que no se les vulnere esos derechos, porque se está mirando que esos derechos simplemente no los están cumpliendo. Es de verdad muy preocupante mirar esta situación. Bueno, muchísimas gracias por su atención y mil bendiciones. Gracias.